Hola chicos, vamos a ver el último concepto importante de estequiometría, que es el porcentaje de rendimiento de la reacción. Después les voy a agregar algunos videos con ejercicios para que practiquen reactivo limitante, cálculo de relación estequiométrica, pureza y rendimiento. Pero en esta microcápsula vamos a ver solamente cómo calcular el rendimiento de la reacción. Lo que ocurre con el rendimiento es que cuando uno hace los cálculos estequiométricos, va al laboratorio, hace la reacción, se da cuenta que jamás se obtienen las cantidades que se esperan. Siempre se obtiene un poquito menos de esa cantidad. Esto puede ocurrir por un montón de razones, porque los aparatos de medida están descalibrados, porque el ojo humano no ve con precisión, sobre todo en el cálculo volumétrico, los volúmenes se miden un poquito mal, porque tenemos recipientes de mala calidad, probetas, buretas, pipetas, que no me dan la precisión necesaria, o por aspectos ambientales. Muchas veces hay mucha humedad en el ambiente, el laboratorio no está acondicionado, no está lo suficientemente seco el aire, y entonces cuando yo tomo los reactivos del frasco, se hidratan inmediatamente al contacto con el ambiente, lo cual me introduce una impureza que no puedo calcular a la hora de hacer la relación estequiométrica. La temperatura también hace que los elementos y compuestos cambien un poco de densidad, y bueno, hay otros factores que influyen un montón. Cuando yo trasvaso de un recipiente a otro, siempre van a quedar trazas de un compuesto en el otro recipiente, puede haber algo de evaporación. Entonces, todo eso en conjunto hace que yo nunca obtenga lo que espero. Entonces, a eso yo lo llamo el rendimiento de la reacción. Es un porcentaje que se calcula de lo que yo obtengo realmente con respecto a lo que esperaba. Así que vamos a tener una formulita que nos va a ayudar a resolverlo. Ustedes lo pueden calcular como un porcentaje común. Hay algunos chicos que saben muy bien calcular porcentajes, entonces lo calculan como ustedes quieran. Cuando tenemos problemas con el cálculo de porcentajes, las formulitas están buenas porque me dan una orientación de cómo calcular. Entonces yo lo que tengo es que producto obtenido sobre el producto esperado me da una razón, una proporción, y lo multiplico por 100 para expresarla en forma de porcentaje. El porcentaje de rendimiento se aplica solamente a los productos, pero se aplica a todos los productos de la reacción. Es decir, que yo lo puedo calcular en base al dato de un producto que me den, pero al final se tiene que aplicar en todos los productos. Generalmente en laboratorio lo que se hace es que se estandariza esto, se hace una reacción varias veces y estadísticamente se calcula el porcentaje de rendimiento estándar. Pero como en estos ejercicios lo que vamos a hacer es aprender a calcularlo, para cada ejercicio vamos a tener un rendimiento diferente. Vamos a hacer un ejercicio corto en donde voy a omitir un montón de pasos que ya están en otros videos de estequiometría, como para mirar cómo se calcula el porcentaje de rendimiento. Me dicen que se hacen reaccionar 200 gramos de cobre metálico al 87% de pureza. Ahí vamos a aplicar también la corrección de pureza que la vimos en el video anterior, en la microcápsula 2. Con ácido sulfúrico en cantidad suficiente, se producen en realidad 295 gramos de sulfato de cobre, y me piden que determinemos el rendimiento de la reacción y luego los moles de hidrógeno desprendidas. Aquí ya tenemos armada la ecuación, ya me ahorré el paso de calcular la relación estequiométrica, que eso, si tienen dudas, pueden ir a un video anterior, el primer video de estequiometría, donde está el cálculo de la relación estequiométrica. Bien, esto lo que me da es como una receta. Yo siempre digo que es como la receta que me dice qué cantidades de reactivos producen algunas cantidades exactas de producto. Es decir, que 127 gramos de cobre los mezclo con 98 gramos de ácido sulfúrico,
voy a obtener 223 gramos de sulfato de cobre y se van a evaporar 2 gramos de hidrógeno. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Esto es una receta, pero yo la puedo, acuérdense, escalar a otras cantidades. ¿Qué cantidades? Las que me dé el problema. Entonces acá me dicen que están reaccionando 200 gramos de cobre metálico al 87%. Entonces el cobre metálico está acá. Voy a corregir primero la pureza porque no puedo trabajar con cantidades ficticias. Si dudan de cómo calcular la pureza, pueden ir al videíto o la microcápsula 2 en donde les explico el cálculo de pureza. Decimos que 200 gramos es la totalidad del cobre metálico que yo tengo. Como es la totalidad, lo voy a llevar el 100%, lo voy a equivaler al 100%. Entonces el 87%, ¿cuánto va a ser? Esto es si lo quieren hacer por regla de 3. Si ustedes son duchos en calcular porcentaje, calculen el porcentaje común y corriente. Es un porcentaje cualquiera. Bien, resolvemos la regla de 3 y me da que la cantidad real, la masa real de cobre que va a reaccionar son 174 gramos. No 200, me olvido del 200 porque ese 200 es un dato ficticio. Ahí hay basurita, hay impurezas que me van a interferir con la reacción. Bien, después me dice que el ácido sulfúrico está en cantidad suficiente. Ay, es una maravilla cuando me dicen eso. ¿Por qué? Porque ya no tengo que calcular el reactivo limitante. Si me dice que está en cantidad suficiente, quiere decir que ese reactivo está en exceso, con lo cual el reactivo limitante es el otro, o sea, en este caso, el cobre. Así que todos los cálculos de producto los vamos a hacer con el cobre, que es el reactivo limitante, y me olvido del ácido sulfúrico. Me dice que se producen 295 gramos de sulfato de cobre. Esos 295 gramos es lo que yo llamo el producto obtenido, o en este caso el producto es el sulfato. Así que si yo recuerdo bien la reacción de el porcentaje de rendimiento es producto obtenido sobre producto esperado por 100. Ya tengo el producto obtenido, me falta entonces calcular el producto esperado. Es lo que tengo que determinar para poder realizar esta ecuación. ¿Cómo calculo el sulfato esperado? Bueno, es un cálculo de producto común y corriente de los que ya hemos hecho en otros vídeos. Lo que hago es decir que voy a calcularlo en base al reactivo limitante, que es 127 gramos de cobre. Entonces digo, si 127 gramos de cobre producen 223 gramos de sulfato de cobre, fíjense que estoy usando las cantidades de la receta. Pero ¿qué pasa? Que yo no estoy usando 127 gramos de cobre, yo en realidad estoy usando 174, que es lo que me da la corrección de pureza, con lo cual miro cuánto debería obtener. Esta regla de 3 me da 305,5 gramos, es lo que yo debería obtener si la relación fuera perfecta, si todo ocurriera como yo espero. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi producto esperado. Ahora sí tengo producto obtenido, producto esperado y puedo calcular el rendimiento de la reacción. Divido, multiplico por 100 y esto me da que la reacción ocurre con el 96,5% de rendimiento. O sea que de todos los productos que yo calcule que voy a obtener, en realidad voy a obtener el 96,5% de ellos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ubicar el rendimiento de la reacción acá, en la zona de reacción, y vamos a calcular, ya calculamos el rendimiento, vamos a calcular ahora las moles de hidrógeno desprendidas. Como me piden moles, voy a combinar datos de gramos con moles. Recuerdan que se pueden combinar los datos sin ningún problema una vez uno tiene la tablita de la relación estequiométrica. Entonces, siempre con el reactivo limitante. Recuerden, el cálculo de productos se hace con el reactivo limitante. 127 gramos de cobre
producen 1 mol de hidrógeno, 174, que es la cantidad que yo estoy usando, ¿cuánto van a producir? Y resuelvo esa regla de 3 y me da que voy a producir 1,37 moles de hidrógeno. Pero ojo que esas moles no se van a producir realmente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la reacción está ocurriendo con un rendimiento del 96,5%. Entonces el ejercicio aún no acaba. Yo tengo que aplicarle la pérdida del rendimiento y descontar eso para obtener la cantidad real. Entonces lo que yo digo es que si debería obtener 1,37 moles al 100% de la reacción, ¿cierto? Al 96,5%, que es como realmente ocurre, ¿cuánto voy a obtener? Y entonces obtengo que los moles reales que voy a sacar de hidrógeno son 1,32 moles. De nuevo, esto es un cálculo de porcentaje común. Quien lo sepa hacer como cálculo de porcentaje lo puede hacer. Quien se sienta más seguro planteando la regla de 3 puede hacerlo también. Siempre va a dar el mismo valor. Y ya calculamos entonces las moles de hidrógeno desprendidas. Fíjense algo importante. Siempre que ustedes calculen o el ejercicio les dé un porcentaje de rendimiento, lo tienen que aplicar sobre todos los productos de la reacción, porque todos los productos se van a ver afectados por esos factores que me disminuyen el rendimiento. Bueno, chicos, espero que hayan entendido. Nos vemos en otro video para hacer más ejercicios de aplicación y no olviden suscribirse a mi canal y darme like. Chao, chao.